Buenos días, mis hermanos. Los invito a colocarse de pie, vamos a orar, pedirle la dirección a nuestro Dios y Señor. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tenernos aquí reunidos delante tuyo, Padre eterno. Y tú dirigiendo nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestro ser. Gracias, Dios mío, porque tú eres nuestro Dios. Gracias por trazarnos tu camino, Señor. Y que no sean nuestros caminos, nuestros deseos, sino que nuestros deseos sean los mismos tuyos. Prepara nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestro ser, Señor, para recibir tu palabra, y que tu palabra haga mella en nuestro corazón y se vuelva una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu cuidado, Señor, por tu provisión. Gracias por tener a mis hermanos en Cristo aquí reunidos. Y gracias por tener a los que no pudieron venir, de todas maneras que estén orando en sus casas o donde quieran que estén. Ayúdalos, Señor, a que no se vuelva una costumbre de estar ausentándose y estar recibiendo ese alimento espiritual que tú nos das. Te damos muchas gracias en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, mis hermanos, antes de comenzar el estudio, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes saben cuál es el mayor problema en los hogares del mundo? La falta de comprensión. La falta de comprensión, sí. Claro, eso es un elemento muy importante, ¿cierto? Algo más que ustedes crean que es problemático en los hogares. La comunicación. ¿La qué? La comunicación. La comunicación. Y el orgullo. El orgullo. El amor. Dígame, hermana Numidia. De confianza, de fe en Dios, sí. Hermano Javier. No tener al Señor Jesucristo. Sí, hermano. Falta del amor de Dios. La falta de amor de Dios, sí. Porque es que cuando uno no tiene como a Dios en el corazón, en el hogar, pues pasan muchas cosas. ¿Es verdad? Sí, señora. Manita. A nivel mundial se ha comprobado que las separaciones están altas a nivel por la economía. Ah, Por el factor plata. Hasta que la plata los separa. hasta que la plata los separe, dicen por ahí. Mire que todos esos son ingredientes, ¿cierto? Son ingredientes para que haya enemistad en la familia, en el hogar. Y también la falta de compromiso. Señora. Y la falta de compromiso. O sea, se compromete pero después no cumple. Sí, exacto. Hoy en día se ve eso en los hogares jóvenes. No quieren haber o tener más bien el compromiso. Pero lo que dijo la hermana es muy cierto. Y se hizo un estudio en los matrimonios del mundo y se descubrió que el gran problema en el hogar no era el sexo, no eran los niños, no eran las suegras, ¿cierto? Pero sí era el dinero. El dinero es un gran problema en nuestros hogares. Haya mucho o haya poco, por todo problema, ¿cierto? Mire que para Dios también es un tema muy importante. ¿Y saben por qué? Porque en la Biblia hay más de 2000, oigan bien, 2000 versículos que hablan sobre este tema.
pero nosotros no vamos a estudiar 2000, vamos a estudiar 5 nomás. Y ahora sí podemos ver nuestras diapositivas. El título que yo le he dado a este tema es "El dinero es un mal necesario", y ese lo podemos ver en 1 de Timoteo capítulo 6. Si quieren lo vamos a buscar y lo vamos a leer todo. Lo vamos a leer alternadamente para que podamos comprender todo el contexto. Lo vamos a leer del 1 al 10. ¿Les parece? Del 1 al 10. Lo que pasa es que nosotros vamos a estudiar del 5 al 10. Entonces voy a comenzar. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y debía acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Gracias, mis hermanos. Como decíamos, el problema mayor en los hogares son las finanzas. Por eso el tema de hoy es las finanzas en la familia cristiana. Y nuestro primer punto dice las necesidades genuinas del creyente. Y eso lo podemos ver en el versículo 6, que dice: pero gran ganancia es la que, la piedad, acompañada de qué, de contentamiento. Primero que todo, miremos el versículo 5 y el versículo 6, donde nos dice en la parte B que toman la piedad como fuente de ganancia. Entonces podemos ver que hay dos clases de ganancia. Una falsa, ¿cierto? Porque la toman, esas personas la toman como fuente de ganancia. Gracias, hermano. Ya completé dos, pero bueno. Y la otra es la verdadera, la gran ganancia, ¿cierto? Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Pero ¿qué es piedad? ¿Alguien me puede decir qué es piedad? ¿Qué cree que es piedad? ¿Cómo dice? El piadoso tiene en cuenta a Dios.
Amén. Sí, Señor. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, yo les voy a dar una definición que encontré. Es un sentimiento que empuja o nos empuja a ayudar a las demás personas que sufren o padecen alguna necesidad. ¿Cierto? Ahora veamos Primera de Timoteo 5:4. ¿Qué dice? ¿No la tienes? Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Si alguna viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a ser piadosos, a ayudar, ¿cierto? ¿Ayudar a quién? Primeramente a la familia, ¿cierto? Y a los padres. Bueno, ¿y con qué objetivo? Ese es el objetivo, agradar a Dios, eso le agrada a Dios. Ese comportamiento de nosotros para con nuestra familia y nuestros padres, y después se va a hacer extensivo, ¿cierto? Porque eso es como un ejercicio. Usted lo hace y al principio le cuesta y le duele el cuerpo y le duele todo, pero también le duele a uno. Pero el cuerpo se va acostumbrando, uno se va acostumbrando a hacer ejercicio, entonces ya es más fácil hacerlo. Entonces por eso nos toca aprender primero en nuestra familia. Miren que lo que debe perseguir el hombre como gran ganancia o como el mejor negocio no es el dinero ni la riqueza, es la piedad. Mientras que las ganancias materiales no hacen parte de la persona, la piedad sí hace parte de nuestro ser interior, ¿cierto? Porque eso nos ayuda aquí en esta vida, pero también en la futura, cuando estemos nosotros, cada uno de los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, eso nos va a ayudar para allá, para estar con Él, gozosos. Entonces, lo más importante, mis hermanos, que la mayoría de las familias necesitamos aprender es a diferenciar las necesidades de los deseos. Muchos de nosotros tenemos deseos que no son realidades, que no son necesidades, y más que no son necesidades genuinas. Mire que los industriales y todos los que tienen empresa, de pronto aquí habrá algún empresario pequeño, pero tiene su empresa. ¿Y qué es lo que necesita un empresario, un industrial? Vender lo que produce, ¿cierto? Bueno, pero ellos se apoyan ¿en qué? En los comerciales de televisión, en las revistas. Usted va a un centro comercial y usted se deslumbra, uy, esto me gusta, vea esto tan hermoso, ¿cierto? Entonces mire que ellos están creando esas necesidades falsas por medio de la televisión, y hay muchos medios más, pero la televisión la ven casi la totalidad de las personas. En cambio hay muchas revistas que la gente no tiene acceso o simplemente no invierte en esas revistas. Pero en la televisión usted va a un hogar, cualquier hogar, por humilde que sea, y tiene su televisor. Entonces ahí están esos comerciales, ¿no?
y donde dicen o lo invitan a uno a comprar lo más novedoso, el más grande, el más llamativo, el más moderno, lo último en tecnología, le dicen a uno. Pongamos un ejemplo con los celulares. Un celular uno lo necesita para que lo llamen, para llamar, ¿cierto? De pronto un mensaje, las redes, ¿sí? Son muy importantes. Le mandan a uno cómo va quedando la obra, cómo va avanzando. Si se dieron cuenta, estamos en obra ya y nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Mire que nos sirve, es una herramienta muy buena. Pero si yo le invierto 5 millones a un celular que no necesito gastar todo ese dinero porque uno más barato me puede prestar el mismo servicio, a menos de que yo sea un ingeniero y le pueda meter un buen programa de ingeniería. Bueno, eso es una herramienta, ahí sería una herramienta. Entonces vale la pena la inversión, ¿cierto? Porque es una herramienta de trabajo. Pero si es solamente para recibir llamadas o contestar, pues yo para qué le voy a meter 5 millones a una vaina de esas. ¿Y mi familia qué? ¿Cierto? Entonces, mire que hasta en eso, nuestros deseos están viajando. Y muchas veces nos dejamos atrapar por esos comerciales de televisión, por toda esa publicidad hasta engañosa. Y mire que si no estamos a la moda, si no lo compramos, nos sentimos mal, ¿cierto? No nos sentimos contentos, muchas veces no nos sentimos satisfechos porque, uy, vea, mi amigo tiene el celular tal y yo no lo tengo, me toca ponerme al día, ¿cierto? Mire que el mundo utiliza eso y mucho más nuestro enemigo Satanás. Ellos buscan que nosotros seamos esclavos financieramente. Ellos siembran semillas de descontento en nuestros corazones, en nuestra mente. Y mire que eso mismo pasó en el Edén. Y ya les van a relatar qué pasó en el Edén. Si ustedes quieren buscar, entonces Génesis capítulo 3, del 1 al 6. Pero me gustaría que ustedes escucharan y se imaginaran que ese animalito les está hablando a cada uno de ustedes. Vamos. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. ¿Cuál dijo a la mujer? Con que Dios nos ha dicho el árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán seréis como Dios, sabiendo bien y el mal. Y vio que el árbol era tan bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como. Gracias, mi hermano. Bueno, aunque no se oyó muy bien porque nos falló la tecnología, pero ustedes pudieron ver que el animalito, ese que dice que era astuta más que todos los animales, estaba por ahí rondando y estaba cerquita ya a la preciosa Eva,
y le susurraban. ¿Sí se imaginaron ustedes ese momento que estaba ahí, ella cautivada por esa voz melodiosa de esa serpiente astuta? Y mire lo que pasó en el versículo 6. Oigan bien, la mujer primero, ¿qué pasó? Oyó, ¿cierto? Oyó lo que le estaba diciendo nuestro enemigo Satanás. Seguidamente vio la mujer que el árbol era bueno. Ese celular tan hermoso, vea ese carro sacazota, y era bueno para comer. Mire que a muchos de nosotros los hombres nos conquistan por acá, ¿cierto? Si no es a todos, pero era bueno para comer. Y mire dónde empieza el deseo. Ella vio. ¿Y qué vio? Que era agradable. ¿Agradable a qué? A los ojos. Y codiciable, ¿cierto? Que era bueno a los ojos y era un árbol codiciable para alcanzar ¿qué? Sabiduría. Y lo comió. Miren que todos esos comerciales, todas esas artimañas que utiliza el mundo para atraparnos, para hacernos creer y crecer esa necesidad de obtener algo, sea un celular, sea un carro, sea una casa, nos motiva, así como motivó Satanás a Eva. A cada uno de nosotros nos motiva para crear esas falsas necesidades. Así como veíamos en el versículo 5 que hay una ganancia falsa y una ganancia verdadera, entonces Satanás utiliza todo eso ¿para qué? Para que nosotros seamos esclavos financieros y nos volvamos consumidores, y entre más consumamos, mucho mejor, ¿cierto? ¿Y será que el carro que yo tengo no me sirve unas cuantas miles de millas o kilómetros? Así se varie una vez o se pinche una vez, pero sigue sirviendo. ¿Yo para qué necesito estar de pronto invirtiendo en un carro, en un Ferrari, supongamos, que son carros muy costosos, 600 millones de pesos? ¿Para qué? Si tengo que andar aquí en Colombia y más en Bogotá, supuestamente a 60 kilómetros por hora, pero con todos los huecos que hay, entonces no son 60, sino son 15. Entonces des en cuenta que hay necesidades que nos creamos. En estos días yo iba en bicicleta, ese es mi transporte ahora. Y yo utilizo mucho la ciclorruta, pero pues voy paralelo a la carretera. Y viajaba una camioneta Porsche. Esa camionetica así baratico, por ahí unos de 500 en adelante. Y el resto eran carritos normales. Y yo decía, vea, y el trancón, y van iguales de cansados en el trancón. De pronto le pone el aire acondicionado o le habla y le prende el aire acondicionado. Bueno, listo. En cambio al otro le toca moverle el botoncito para que prenda el aire y el calefactor porque no tiene aire acondicionado. Entonces miren que hay cosas que no son necesarias en nuestra vida, pero el mundo y Satanás nos convencen de que sí son
necesarias esas cosas para poder vivir. Nuestro enemigo Satanás nos hace pensar que no vamos a ser felices a menos de que tengamos ese dichoso producto, así sea bien costoso, ¿cierto? Y nos dicen, ¿no han escuchado muchas veces en las propagandas? Usted se lo merece, usted lo necesita, para eso trabaja bien duro, para que se compre lo que desee. Mire que uno no le pone muchas bolas a todas esas palabras, pero eso va haciendo mella en el pensamiento nuestro. No vale sino 999.900. ¿Para qué? Para que uno no lo vea tan grande, 1.000.000. ¿Cierto? Sino 999. Mire que esa clase de estrategia nos invitan a que nos sacrifiquemos trabajando más y más, ¿cierto? Empujándonos también a que nosotros sacrifiquemos a nuestra familia, porque esa esclavitud, ese deseo que Satanás crea en nuestras mentes, nos vuelve esclavos. Y en realidad cambiamos nuestras necesidades primarias para satisfacer nuestros deseos de la carne. Pero mire lo que dice Pablo en el versículo 8. Hágame el favor y lo lee. Yo oí una voz que decía, lo leo, yo pensé que era así. Pero un hermano que lo lea, por favor. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Listo, muchas gracias. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Con lo básico, mire, con lo básico, nosotros podemos estar satisfechos, contentos. Y en realidad no estaríamos en esa carrera de trabajar más y más cada día para pagar esa cuota altísima a la que yo me comprometí. Mire lo que dice el mismo Pablo en Filipenses 4, 11 y 12. Leámoslos todos. Filipenses 4, del 11 y 12. ¿Listo? Leámoslo a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, para así estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El apóstol Pablo nos dice que para que la piedad sea un gran negocio, se necesita que vaya acompañada de contentamiento. Y mire que como empieza el versículo, que me perdió. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido. Mire que es un proceso el aprendizaje. Ustedes ven que los niños empiezan a conocer las letras con palitos, bolitas, que la A, que la E, ¿cierto? Es un proceso, no se aprende de la noche a la mañana. Es un proceso que cada uno de nosotros
debe seguir. Muchas veces debe sufrir. ¿Por qué? Porque no escuchamos el consejo de Dios. Entonces, cuando metemos la cabeza, ya después nos quedamos como atoraditos, ¿no? Ahí empiezan los dolores. Mire que este proceso de aprendizaje para muchos, o más bien, digamos, para algunos puede durar años, pero para otros puede durar toda la vida. Y ahí está el problema. Porque si no aprendemos a las buenas, nos toca aprender a las malas. Nos toca sufrir para pagar. Mire que nosotros no somos autosuficientes, porque creamos o no creamos en Dios, en Jesucristo, nosotros siempre vamos a depender de Él. Él es lo único absolutamente necesario para nuestras vidas. Y si ustedes se dan cuenta, aparte de Él, no hay nada suficiente que colme nuestra vida de felicidad. Sin Él, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, mire que nosotros no obtenemos ese contentamiento. Y siempre vamos a querer más y más. Y nunca va a haber tope. Ahora entremos al segundo punto, que dice que la riqueza es una pérdida inevitable. Y eso lo dice el versículo 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Ustedes se acuerdan que en la historia de nuestros aborígenes, de nuestros indígenas, cuando se moría un jefe importante de la tribu, lo enterraban con toda su riqueza, ¿cierto? Y para que le ayudaran en el más allá, pues también metían a sus esclavos, a su servidumbre y comidita, y así, si se moría un pobre, pues ahí al menos le echaban comidita como para que no sufriera en el paseo. Pero ¿quién ganaba todos esos tesoros? De los vaqueros, ¿cierto? Esos buscadores de tesoros iban y escarbaban y encontraban la platica que el otro había tenido. Entonces mire que, como dice el versículo, nada hemos traído y nada podremos sacar. Hay un adagio muy popular que dice que nunca hemos visto un entierro con trasteo. Pero mire que de eso sí sabía Job. Veamos el versículo 1, capítulo 1, versículo 21. Lo tienes en... Dice Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Si las riquezas, que no eran pocas las de Job, porque era uno de los más ricos, ¿cierto? Si las riquezas que tenía Job hubieran sido el único motivo de su piedad, cuando perdió todo, hasta sus hijos, él habría renegado de su creador y había perdido su fe en Dios, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan de ese momento de Job que padeció? Pero vean lo que dice: Jehová dio y Jehová quitó. Él tiene potestad de darle a quien quiera o quitarle a quien quiera.
ese sí era un hombre sabio, temeroso de Dios y además lleno de fe, porque él vio que todas sus riquezas se fueron y sin embargo él no renegó a Dios, no se desesperó, él siguió ahí rascándose todo lo que tenía, esas llaguitas, ¿verdad? También nos dice Proverbios 23, 4 y 5. Me gustaría que un hermano lo leyera. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ninguna, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Gracias, mi hermano. No te afanes por hacerte rico. Es cierto que nosotros podemos ser diligentes en nuestro trabajo, ¿cierto? A fin de ganar una condición de vida cómoda para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra familia. No se prohíbe aquí enriquecerse honestamente. Lo que sí debemos evitar es que enriquecerse sea nuestro fin principal, nuestro objetivo, y que quitemos la preeminencia del primer lugar a nuestro Dios. Eso sí se prohíbe. Pues eso nos lleva a ser esclavos y no amos del dinero. Mire que hoy en día ustedes se dan cuenta, y en nuestro país es muy palpable, porque todavía hay dinero en efectivo. Usted va a la tienda y lleva su billetico de 50 o de 5.000 o de cualquier denominación y lo tiene, ¿sí? Pero a todos los que trabajan en empresas, supongamos, o tienen su trabajo, muchas veces les pagan y les consignan en su cuenta. Y usted va a pagar el celular, entonces abre la aplicación de su banco, consigna y listo, pagó. Que tiene que comprar tal cosa, la buscó por internet, pagó. Y ese dinero nunca pasó por sus manos. ¿Se dan cuenta? Entonces podemos decir que el dinero es una ilusión. Y así, alguna vez, les voy a contar una anécdota mía. Yo pensé irme a trabajar a Canadá. Y me dijeron, bueno, usted va a trabajar, va a ir de aquí para allá y tal. Y yo dije, bueno, pero ¿cuánto es el pago? Me dijeron, no, a usted le dan una tarjeta y usted... Y le estoy hablando de hace más o menos más de 30 años. Yo soy joven todavía. Entonces yo decía, pero ¿cómo una tarjeta? ¿Y qué? ¿Yo qué hago con la tarjeta? Yo no sabía todavía lo que podía llegar o cómo se podía comprar con eso. Hoy en día, claro, eso es fácil para todos nosotros, pero hace muchos años eso era novedoso, para mí por lo menos. Le estoy hablando de hace muchos años. Entonces hoy vemos que ese dinero virtual pasa por nuestras manos, pero nunca lo vemos, nuestros bolsillos vacíos, pero allá hay numeritos, ¿cierto? Hay numeritos, pero plática en efectivo no hay. Puro cero, sí. Mire que las riquezas no duran para siempre. Ya lo vimos que no hay entierro, contrastemos. Y nadie, oigan bien, nadie, por más que se afane, puede llevarse su dinero y sus riquezas al más allá. Vaya donde vaya, vaya al cielo o vaya al infierno, como dijo Job, peladitos nos vamos. Mire que amontonamos riquezas, pero no sabemos quién las recogerá.
No sabemos si son nuestros propios hijos o será un extraño. Entonces, ¿de qué vale? ¿De qué vale llenarnos de riqueza o amontonar riquezas si no sabemos en realidad quién las va a gozar? En vez de vivir el momento, si Dios nos permite tener dinero y trabajar para obtenerlo, pues qué bueno invertirlo en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestra esposa, en nosotros mismos, en un hermano o una persona que en realidad lo necesite. Ahí es donde viene la piedad, porque si vemos necesidad, si vemos que alguien está pasando por un momento desagradable de su vida, que no tiene ni para qué comer, ni darle mucho menos a sus hijos, y si son pequeños peor, pues yo creo que ahí es donde nuestro corazón tiene que palpitar más rápido y nosotros podemos ayudar a esa persona. Vamos por el punto número 3. El amor a las riquezas puede llevarlo al extravío. Dice el versículo 9 y 10: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Miren cómo comienza el versículo: los que quieren. Si nosotros notamos, este es el contraste del versículo 6 y el 8, que habla de contentamiento, ¿sí?, de gran ganancia, de la piedad. Aquí habla de los que quieren enriquecerse. Mire que ese de los que quieren no es un mero deseo, porque ellos están dispuestos a poner todo su empeño para adquirir riqueza material. Y ahí estamos nosotros, porque nuestros deseos no es solamente las riquezas materiales, porque la riqueza espiritual es de mayor y mejor ganancia. Mire que este versículo o estos dos versículos que nosotros leímos es todo lo opuesto al contentamiento, ¿cierto? A contentarse con el techo y la comida. Con eso era que nosotros deberíamos estar felices, sin afanarnos. De pronto, si tuviéramos ese pensamiento que nos dice Dios, no habrían guerras, no habría hambrunas, no habría tanta pobreza. El dinero en sí mismo no es malo, no es pecado, porque el dinero es un regalo de Dios. Por tanto, el ser rico no es malo, pero si su ambición, oiga bien, si su ambición y su afán es hacerse rico de cualquier manera, está tomando caminos peligrosos. Mire que nadie puede ganar todo el dinero que desee si no sacrifica algo. Si usted está afanado por conseguir dinero, está sacrificando a su familia. Porque si usted gasta
horas y horas en la empresa o en su trabajo donde esté adquiriendo ese dinero o cree que lo está adquiriendo, usted está perdiendo tiempo valioso. Primeramente con su esposa, con sus hijos, con esa familia y esos seres que usted dice amar, y los está desprotegiendo, porque pasaría lo que pasó en el Edén. La mujer estaba solita y el hombre por allá estaba como David, ¿no? Cuando estaba por allá mirando lo que no debía, estaba ocioso. Y nosotros, por estar tratando de enriquecernos, vamos a descuidar lo que más queremos, nuestros seres queridos. Pero también podemos descuidar la relación que nosotros tenemos con Dios. Vamos a descuidar el hecho de congregarnos. No lo deje de hacer como algunos tienen por costumbre, porque qué hermoso es venir aquí y tener ver y sentir ese cariño. En estas iglesias pequeñas se siente, ahí sí, como dicen los porristas, se vive, se siente, ¿cierto? Pero en esas mega iglesias yo he hablado con mucha gente y allá nadie se conoce con nadie. Por ahí el grupito que van junticos a la iglesia son los que se conocen, pero el resto, esas iglesias del 1.000.000 de almas, en realidad son vacías. Y si nosotros miramos, estas palabras hablan de esos maestros que quieren enriquecerse. Si vieron lo que leímos al principio, habla de esos que enseñan la palabra, pero con una ansiedad de ganancia deshonesta, ¿cierto? Mire que tenemos que abandonar, tenemos que dejar ese afán de enriquecernos, de tener dinero. Nosotros no podemos ganar una cosa y perder otra. Si nosotros perdemos nuestra comunión con Dios, dice la misma palabra que vamos a tener dolores, ¿cierto? Nos vamos a extraviar de la fe, porque si nosotros nos damos cuenta, estamos cambiando el primer lugar que debe ocupar nuestro Dios por otra cosa, por riquezas materiales. Veamos lo que dice Mateo 6:31 al 33, se los voy a leer. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mire lo que le está hablando Dios a usted como hijo, ¿cierto? No os afanéis. No os afanéis por lo que vamos a comer, o que vamos a vestir, o el carro, o la beca, o la casa. No nos afanemos.
porque lo primero en que nos tenemos que afanar es por buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas os serán añadidas. Pero, ahí viene un pero no todas las cosas que nosotros deseemos, sino las que Dios vea que nos van a hacer bien a cada uno de nosotros. Lo que Jesús prohíbe es la ansiedad, la que atormenta y perturba ese gozo que nosotros encontramos en el Señor. Perturba nuestro espíritu, perturba el sueño. Oigan bien, muchas veces nosotros, por ser esclavos financieramente, vamos a perder el sueño. ¿Cómo voy a pagar la tarjeta de crédito? Me llegó la cuenta y no tengo para pagar. No tengo para pagar el celular que me robaron. Me toca pagarlo. Entonces, no dejemos que nos perturbe y que nos quite ese disfrute de las bendiciones que Dios nos da cada día. No dejemos que nos quite la paz, el amor, la confianza y la fe en nuestro Dios y en nuestro Creador. Pablo nos muestra un contraste entre el contentamiento de un creyente y la insatisfacción, peligros y ruina de los que se dejan llevar por la codicia. Hermanos, el éxito no se mide por la pobreza en la que estábamos, y mucho menos por la riqueza que adquirimos, sino se mide por la piedad de su corazón. Ese es el éxito de nuestra vida, y debe ser ese nuestro gran deseo. Si su deseo es hacerse rico, entonces está haciendo crecer la codicia en su corazón, porque esa sí es la raíz de todos los males, pero la piedad es la raíz de todos los bienes. Hay un contraste, un juego de palabras, pero miren que es diciente la necesidad de que no debemos cambiar nuestras necesidades genuinas por esos deseos que el mundo quiere que nosotros nos ocupemos. Leamos para terminar el Salmo 23:1. Lo puedes poner ahí. ¿Qué dice David? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mire que la ansiedad tiene como fondo una falta de fe. Dios ha prometido a sus hijos todo lo necesario para la vida. Él nos ha prometido sustento, no nos ha prometido un banquete, pero sí sustento. Estar ansiosos acerca de lo material es dudar de la fidelidad de Dios a sus promesas. Es dudar de su bondad. Es dudar de su providencia. Y más, es dudar del inmenso amor que nos tiene Dios. No estemos ansiosos por el futuro, así como no debemos jactarnos del día de mañana. Tampoco debemos estar ansiosos por el día de mañana, ya sea dulce o sea amargo, lo que nos depare el porvenir, hemos de ponerlo en las manos de Dios. Mis hermanos, como conclusión,
dice, la familia cristiana debe manejar sus finanzas de la mejor manera, conociendo sus necesidades primordiales, sin dejarse arrastrar por los deseos de su corazón, sabiendo que las riquezas tienen un límite y nos pueden llevar al extravío de nuestra fe. Muchas gracias y los invito a que oremos y demos gracias a nuestro Dios por su palabra. A usted muchas gracias. Amén, gracias, hermanita. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, porque nos invitas, Señor, a que abandonemos ese afán por las riquezas y más bien tengamos un afán por tu reino, Señor, por tu grandiosa venida. Ayúdanos, Padre eterno, a ser como tu Hijo Jesucristo, que fue humilde, siendo Dios, siendo todopoderoso, y Él quiso ayudarnos a cada uno de nosotros, dándose como sacrificio en la cruz para salvarnos, para reconciliarnos, para quitarnos de en medio de la ira de su Padre Celestial y prometernos vida eterna al lado suyo. Dios mío, cuídanos, guárdanos ahora que salgamos, llévanos de tu mano siempre, Dios mío, y permítenos cambiar esos deseos por las necesidades genuinas que tú pones en nuestro corazón. Ayúdanos a ser como tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos.